Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que me parece bastante interesante para debatir y obviamente darles mi opinión. Cada vez que se viene una eliminatoria para la Copa del Mundo en las distintas confederaciones, creo que todos, en más de una ocasión, nos hemos preguntado si tal selección se fuera de su confederación a jugar a otra en particular, ¿lograría clasificar a la Copa del Mundo o no? Ya sea de forma positiva, una selección que en su confederación no clasifica, o el caso contrario, una selección que clasifica muy fácil si cambiara justamente a otra más difícil. Y creo que todos vamos a coincidir que uno de los casos que más morbo genera, por una cuestión de que es Latinoamérica, por una cuestión de CONCACAF, CONMEBOL, y que siempre se ha especulado con una probable fusión, es el caso de México si viniese a jugar a CONMEBOL. Una selección que sabemos que en CONCACAF clasifica caminando prácticamente y que evidentemente en CONMEBOL, con el nivel de selecciones que hay, se le podría hacer un poco más difícil. Partiendo de la base que México ya está clasificado por ser la sede de la próxima Copa del Mundo del año 2026 y que es un ejercicio puramente ficticio y que está basado puntualmente en la actualidad, no en la historia, vamos a repasar cómo creo que le iría a México en las eliminatorias en CONMEBOL rumbo al Mundial 2026 y si clasificaría o no dentro de los 6 cupos y medios que tiene CONMEBOL. Así que espero que les guste la idea del video, que si les gustaría que repasemos otro caso, otro típico sería por ejemplo Venezuela yendo a CONCACAF, se me ocurre rápidamente, que lo dejen en los comentarios y dejen su me gusta, que se suscriban al canal activando la campanita y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el video. Creo que probablemente en otro momento de la historia, con 6 cupos y medio que tiene CONMEBOL, México, no tendríamos ningún tipo de duda que uno de esos lugares se lo tendría asegurado. Sin embargo, la México actual, la México del 2023, que viene de un muy mal mundial, donde después de mucho tiempo no logró pasar la fase de grupos, después de varias ediciones llegando como mínimo a los octavos de final, la México que en el último tiempo ha despedido varios técnicos, el Tata Martino, después el muy breve paso de Diego Coca, que después de no haber logrado el objetivo en la UEFA Nation League también termina siendo despedido, evidentemente genera muchas dudas y no tantas certezas de cómo le iría jugando en CONMEBOL. Una México que en este año 2023 ha ganado un título a la Copa de Oro, que no es poco, pero evidentemente en CONCACAF sabemos que siempre es México y Estados Unidos y justamente no se tuvo que enfrentar a su clásico rival porque quedó eliminado antes, que en la UEFA Nation League terminó en tercera posición, justamente perdiendo con goleada con los Estados Unidos, y que el mejor triunfo que tuvo este año fue el 1-0 en la final frente a Panamá para quedarse con la Copa de Oro, pero después todos los triunfos que tuvo fue contra selecciones de menor envergadura y todas de CONCACAF. Después ha tenido algunas derrotas llamativas, como por ejemplo el 0-1 frente a Qatar, el 0-3 frente a Estados Unidos, y en los últimos 3 amistosos que ha jugado, todos fueron empate 2-2. Contra Camerún, un empate 2-2, que si bien creo que México es mejor, tampoco es una locura. 2-2 con Australia, quizás un poco más llamativo, pero igual los australianos son una buena selección, pero la que dejó más dudas que certeza es el empate 2-2 con Uzbekistán, que claramente es una selección que está en inferioridad de condiciones. Una México que en la actualidad no tiene tantos jugadores jugando en Europa como en otra época, sus principales baluartes son Edson Álvarez jugando en el West Ham, el Chucky Lozano, que bajó, creo yo, un peldaño, pasó del Napoli a volver a jugar al fútbol de los Países Bajos. Santi Jiménez, que es la gran esperanza, el futbolista del Feyenoord, que seguramente en las próximas temporadas va a dar el salto a una liga un poco más competitiva. Y jugadores como Johan Vázquez, que está en el Genoa, o Julián Araujo, que está en Las Palmas. Pero en general, creo que todos vamos a coincidir que ni colectivamente ni individualmente es el mejor momento de México en su historia. Hecha esta salvedad, vamos a comenzar hablando de México mano a mano con cada una de las selecciones de CONMEBOL y si creo que terminaría por encima de ellas o terminaría por abajo en una hipotética eliminatoria. La primera con la cual la voy a comparar es con Brasil. Con Brasil se han enfrentado en 41 ocasiones, 24 fueron triunfos de la canariña, 7 fueron empates y 10 triunfos fueron de México. La verdad, un historial bastante bueno teniendo en cuenta que es Brasil justamente. El último triunfo de México fue en el año 2012, en un amistoso que terminó siendo 2-0 a favor del Tri. Dicho esto, creo que no hay ningún tipo de duda que por actualidad, y también por historia, siendo honesto, cualquier selección que se enfrente con Brasil, probablemente en eliminatorias, teniendo en cuenta el poderío que tiene además en CONMEBOL, terminaría por debajo. Así que sin duda, en este caso, Brasil frente a México clasificaría a Brasil por encima de ellos.
Pasemos ahora al segundo mano a mano, que sería frente a la selección argentina. Se han enfrentado en 32 ocasiones con la albiceleste, y la verdad que el récord es bastante favorable para la Tri. 16 victorias argentinas, 12 empates y solamente 4 victorias de México en 32 partidos. Y el último triunfo fue hace casi 2 décadas, en la Copa América del año 2004, cuando México le ganaría 1-0 y cuando México todavía participaba de ese certamen como invitado. Además, si tenemos en cuenta los últimos 12 partidos, Argentina no ha caído una sola vez frente a México y en muchos ha ganado en escenarios importantes, por ejemplo en 3 partidos de Copa del Mundo, y en otros inclusive la ha goleado. Así que creo que por historia, pero sobre todo por actualidad, Argentina, vigente campeona del mundo, sin duda Argentina clasificaría por encima de México en las eliminatorias de Conmebol. Hecha la salvedad de Argentina y Brasil, a partir de este punto creo que es completamente subjetivo y cada uno puede tener su opinión y yo le voy a dar la mía. Me llamó mucho la atención que con las otras 8 selecciones de Conmebol, sacando las 2 que ya mencioné, México con todas tiene récord favorable, es decir que históricamente México es un poco mejor que estas, al menos en los mano a mano. Dicho esto, frente a Uruguay, por ejemplo, se han enfrentado en 22 ocasiones. El historial es extremadamente parejo. 7 victorias de Uruguay, 7 empates y 8 victorias de México. El último triunfo de los mexicanos fue en la Copa América del año 2016, cuando le ganaron 3-1 a la Celeste. Sin embargo, los últimos 2 enfrentamientos fueron goleadas en favor de Uruguay. En 2018 le ganó 4-1 y en el año 2022 le ganó 3-0 a México. Dicho esto, por actualidad, calidad futbolística, funcionamiento del plantel, sin duda para mí hoy Uruguay es más que México y también clasificaría por encima de la selección de CONCACAF. Pasemos ahora a hablar contra Colombia. México y Colombia se han enfrentado en 27 ocasiones. También es muy parejo el historial. 8 victorias colombianas, 9 empates y 10 victorias mexicanas. La última vez que México le ganó fue 1-0 en el año 2010, pero no se han enfrentado muchas veces en la última década. Sin embargo, hay un antecedente bastante reciente que fue en el año 2022, cuando Colombia se impuso por 3-2, en un partido muy particular en el cual México comenzó ganando 2-0 y después la cafetera le daría vuelta el partido. Dicho esto, por actualidad, por funcionamiento, los mismos argumentos que dije con el caso de Uruguay, quizás en este caso un poco menos claro, porque creo que Uruguay es un poco mejor hoy en día que Colombia. Igualmente creo que Colombia clasificaría por encima de México, al menos esa es mi opinión, por lo cual seguiría quedando por ahora debajo de las selecciones que menciono. Hablemos ahora del caso de México frente a Ecuador, que se han enfrentado en 25 ocasiones, y sin duda el historial es muy favorable para la selección mexicana. Solamente 4 triunfos ecuatorianos, 6 empates y 15 victorias mexicanas. El último triunfo de México fue 3-2 en el año 2019. Después se enfrentaron en 2 ocasiones más. En el 2021 fue victoria 3-2 para Ecuador y en el último enfrentamiento en el año 2022 fue 0-0. Evidentemente, por historia, México es mucho más, al menos en los mano a mano, y también por historia en general, sin duda. En actualidad, yo creo que con la camada que tiene Ecuador de muy buenos jugadores, que vienen clasificando además a las Copas del Mundo, con muchos futbolistas jugando en las mejores ligas del fútbol europeo, yo creo que hoy Ecuador es más que México. Así que también creo que terminarían por encima de la Tri en esta eliminatoria de Conmebol. Hablemos ahora de México frente a Bolivia, que probablemente todos vamos a coincidir es la peor selección actualmente en Conmebol. Se han enfrentado en 12 ocasiones, solamente un triunfo boliviano, 2 empates y 9 triunfos mexicanos. Sin embargo, el último partido, que fue hace bastante, ya 8 años, en la Copa América del año 2015, fue 0-0, teniendo en cuenta además que ese partido no se jugó en la altura, donde normalmente México, o mejor dicho Bolivia, es mucho más fuerte. Además, cuando jugaron en la altura, que fue en la Copa América del año 97, que Bolivia hacía de local en las semifinales, fue victoria 3-1 para los bolivianos. Es decir, es verdad, pasó mucho tiempo, esa generación de Bolivia era mucho mejor que la actual, pero también un dato a tener en cuenta. Sin embargo, creo que acá no hay ningún tipo de duda que México terminaría por encima de Bolivia en unas hipotéticas eliminatorias. En este punto del video entramos para mí en la parte más interesante. Ya le dije 5 selecciones que para mí terminarían por encima de México, que son Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador. También ya les dije una selección que para mí claramente terminaría por debajo en las eliminatorias, que es Bolivia. Entonces nos quedan 4 selecciones de Conmebol que tendríamos que analizar frente a México y deberían pelear por un cupo y medio, es decir, el sexto lugar que clasifica directamente y el medio cupo restante que le queda para jugar el repechaje al que termine séptimo. Dicho esto, México frente a Venezuela ha jugado 13 partidos. Venezuela nunca le ganó en toda su historia. 3 empates y 10 triunfos mexicanos. El último partido fue en el año 2019 y fue victoria 3-1 de los mexicanos. Sin embargo, cuando se enfrentaron por última vez en un partido oficial, que fue en la Copa América del año 2016, fue empate 0-0.
México frente a Perú fueron 29 encuentros hasta el momento, con un historial bastante parejo. 9 victorias para los peruanos, 8 empates y 12 victorias mexicanas. El último partido fue en el año 2022 y fue victoria de México por la mínima. México frente a Paraguay han jugado 21 partidos. 5 victorias guaraníes, 5 empates y 11 victorias mexicanas. El último triunfo de México fue en el 2019, un triunfo 4-2. Sin embargo, el último partido, que fue el año pasado, en 2022, fue victoria 1-0 para Paraguay. Y México frente a Chile se han enfrentado en 33 ocasiones, 12 victorias chilenas, 5 empates y 16 triunfos mexicanos. El último triunfo de México fue en el 2019 por 3-1. Luego se enfrentaron en 2021, fue empate 2-2, pero el último partido oficial fue en los cuartos de final de la Copa América Centenario del año 2016 y fue una goleada histórica a favor de Chile, 7-0. Es cierto también que es una generación dorada de Chile muy diferente a la actual sin ningún tipo de duda. Comparando con estas 4 selecciones, yo creo que México debería pelear mano a mano por el sexto o el séptimo lugar. Sin embargo, a pesar de eso, creo que México con lo que tiene actualmente le alcanzaría como mínimo para quedar en el séptimo lugar por encima de 3 de estas 4 selecciones y ingresar al repechaje, y tampoco me parecería una locura que esta México termine en sexto lugar y clasifique directamente. Para mí, ese sería el lugar que ocuparía hoy México en el plano de Conmebol, el sexto o el séptimo lugar, y tendría la chance de ir al próximo mundial. Igualmente, como les digo, sería muy parejo en la ocasión con estas 4 selecciones. Pero esta es mi opinión. Me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios. ¿En qué lugar creen que quedaría esta México actual del año 2023 en las eliminatorias rumbo a Conmebol? ¿Lograría clasificar con facilidad dentro de los 5 primeros? ¿Le tendría que pelear por uno de los últimos cupos, el sexto o el séptimo puesto, y tener que ir a jugar el repechaje? ¿O terminaría por debajo del octavo y no lograría jugar el Mundial del año 2026? Si les gustó esta idea de video y esta modalidad, pongan su me gusta y dejen otros casos, como les digo, el de Venezuela en CONCACAF creo que sería uno bastante interesante para analizar, que se suscriban al canal y activen la campanita, y que sobre todo también me sigan en las redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter y el canal secundario, que tienen todos los links en la descripción. Y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.